Buenos días, tardes, noches. Vamos a ver hoy día úlcera péptica. La úlcera péptica es una enfermedad que es bastante frecuente y engloba a dos patologías, que más que nada son la misma patología, simplemente están ubicadas en distintos lados, que es la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Sin embargo, su forma de generación es levemente diferente. Partamos con un caso clínico. Es un paciente de 40 años que consulta por un dolor urente en la región del epigástrico, que aparece de 2 a 3 horas después de comer. Además presenta pirosis. En un estudio para la enfermedad de reflujo gastroesofágico se le realizó un tránsito esófago-gastroduodenal, que es un estudio de imagen con contraste, en el cual se evidenció una úlcera a nivel duodenal. ¿Cuál es su conducta? Entonces tenemos que pensar que la clínica de un paciente con una úlcera péptica siempre hace un dolor epigástrico de tipo urente que se asocia con la ingesta de alimentos. Puede ser que se asocie con la ingesta inmediata o unas horas después. Esto antiguamente lo ocupaban para diferenciar entre una úlcera gástrica versus una úlcera duodenal. Sin embargo, la especificidad y sensibilidad de esta historia clínica es tan poca que realmente no tiene tanta utilidad. Por lo tanto, se prefiere más que nada sospechar el cuadro o el síndrome ulceroso y luego confirmar el diagnóstico con un estudio de imagen en donde la elección siempre es hacer la esófago-gastroduodenoscopía o endoscopia digestiva alta. Además hay que recordar que entre la etiología del síndrome ulceroso tenemos a Helicobacter pylori y el uso de AINES, cada uno por separado o ambos de forma combinada. Estos tres elementos, vale decir H. pylori, AINES o ambos, representan el 90% de la etiología del global de síndrome ulcerosos. El otro 10% pertenece a patologías de estrés, en el cual se asocian pacientes que estén en UCI o pacientes que estén con una sepsis, entre otras cosas, y pacientes con estados de hipersecreción gástrica como el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un gastrinoma. Además, como tips necesarios para poder responder bien a este tipo de preguntas, es recordar que las úlceras gástricas pueden evolucionar a un cáncer gástrico, por lo tanto son más de cuidados. Acá pueden ver un algoritmo de manejo que no es el mejor, pero igual sigue siendo bastante esquemático, por eso lo coloqué, en el cual divide al paciente en pacientes con úlcera gástrica o úlcera duodenal. Generalmente esto se hace con en este caso, gastroscopía. Y en ambos pacientes hay que tener en cuenta que es necesario identificar si presentan o no la infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, en el paciente con úlcera gástrica, además es necesario incluir biopsias en nuestro apartado del diagnóstico. Ahora, como este requiere biopsia, siempre deberá realizarse una endoscopia digestiva alta. Sin embargo, si tenemos previamente el diagnóstico de una úlcera duodenal, no requerimos hacer la endoscopia digestiva alta, debido a que hay ciertas pruebas que son mucho más fáciles, es decir, menos invasivas más que nada para el paciente, que permiten diagnosticar a Helicobacter pylori, que es el test de ureasa, que es una prueba del aliento. Por lo tanto, sea como hayamos diagnosticado el tipo de úlcera, lo que nos toca ahora es ver si tiene el Helicobacter positivo o no lo tiene positivo. Si es positivo, hay que erradicarlo. Si es que fuese negativo, el tratamiento va a ser con inhibidores de la bomba de protones. Se ocupan generalmente entre 8 a 12 semanas. Se dice que la úlcera duodenal siempre requiere 12 semanas porque está mayormente asociado con un estado de hipersecreción gástrica. Luego de esto, se debe, en el caso de la paciente con úlcera gástrica, hacer nuevamente una gastroscopía, porque como este tiene más riesgo de desarrollar cáncer, hay que ver si esta úlcera ha reducido o no su tamaño. Si no ha reducido, puede ser por dos motivos: o el paciente ha interferido o no ha cumplido con su tratamiento, el cual generalmente se asocia al paciente que consume mucho tabaco, o consume tabaco, no mucho, consume tabaco, eso dificulta la cicatrización, o el paciente tiene una neoplasia. Por lo tanto, en esos casos hay que nuevamente biopsiar para
hacer el diagnóstico diferencial de la neoplasia o falla en el tratamiento. En el paciente que tiene Helicobacter pylori positivo, también esta es una de las causas, por lo tanto hay que verificar si lo erradicamos o no previamente a esta biopsia. Generalmente se hace el test del aliento, también se puede ocupar para ver si se erradicó o no, o durante esta misma biopsia se hacen las dos pruebas, se hace el test de ureasa netamente dentro de la lesión. Disculpen, no es dentro de la lesión, sino que es en las zonas aledañas a la lesión que estén con tejido viable, y se hace la biopsia inmediatamente. En el caso del paciente con úlcera duodenal, generalmente no es necesario hacer un control, sino que simplemente se cita al paciente nuevamente a consulta para ver si es que el paciente ha disminuido los síntomas, entre otras cosas. Y lo que sí es necesario siempre verificar si es que fue positivo el Helicobacter pylori, ver si se erradicó con el test de aliento, porque si no se erradicó va a seguir provocando más y más la úlcera. Ahora, ¿cómo lo erradicamos? Se ocupan generalmente dos tratamientos. Acá hay es un tratamiento escalonado en 4 peldaños, sin embargo, generalmente acá se ocupan solamente dos: la primera línea y la tercera línea. La primera línea es un IEP, generalmente se ocupa omeprazol a dosis de 20 miligramos cada 24 o cada 12 horas. Y se ocupan dos antibióticos que son la claritromicina y la amoxicilina. 7 a 10 días, aunque algunos prefieren dejarlo por 14 días. Y luego, en el segundo escalón, si no funcionó, se salta a una terapia cuádruple, en la cual se ocupa el IVP más un protector gástrico como el bismuto, y esto asociado a dos antibióticos. Realmente se prefiere ahora ocupar tetraciclina y metronidazol en caso de que no se ocuparan anteriormente. Y el tratamiento nuevamente es de 7 a 14 días. Ahora, el paciente que hemos visto anteriormente, en cuanto a la clínica, era un dolor urente del epigastrio que aparece de 2 a 3 horas después de comer y presenta pirosis, tal como lo habíamos visto como el cuadro típico de un síndrome ulceroso. La pirosis acá está presente porque generalmente los trastornos de hipersecreción se asocian a reflujo gastroesofágico, como es precisamente la etiología de la úlcera duodenal. En cuanto a los diagnósticos de imagen, hicieron el tránsito gastroduodenal y acá encontraron ya el diagnóstico, que es la úlcera duodenal. Por lo tanto, en este paciente no es necesaria su endoscopía, porque tenemos ya el diagnóstico hecho y es un diagnóstico que no requiere toma de biopsia para buscar neoplasia, y por lo tanto podemos hacer un test de ureasa. Si este fuese negativo, implementamos omeprazol 20 miligramos cada 24 horas durante 12 semanas y lo controlamos después de eso. De no ser así, vamos a, de ser positivo el test de ureasa, vamos a implementar la triterapia para la erradicación del Helicobacter pylori. Luego vamos a controlar al paciente y puede que luego requiera la terapia con inhibidor de la bomba de protones durante un tiempo más. Ahí hay que ver según la evolución del paciente. Acá tenemos otro paciente, que es un paciente de 43 años con diagnóstico de úlcera gástrica en tratamiento con omeprazol, que acude por dolor abdominal. Al examen físico se aprecia abdomen distendido, muy doloroso la palpación, y solicitamos una radiografía de tórax en bipedestación, la cual evidencia el ligamento falciforme. Diagnóstico que plantearía. La pregunta va más que nada abocada a pensar en úlcera gástrica, posibles complicaciones, las cuales son 3: hemorragia, perforación libre o obstrucción pilórica. La hemorragia generalmente es una de las complicaciones más frecuentes, se aprecia con más frecuencia en la úlcera gástrica, y este paciente suele presentar un cuadro clásico de hemorragia digestiva alta con bovitos con sangre, hematemesis y melena. Hay que tener cuidado si presenta hipotensión, hematemesis repetida o necesidad de transfusión, ya que estos pacientes son de alta gravedad. La perforación libre va a ser un paciente que tiene la úlcera, generalmente es duodenal, y estos pacientes presentan un dolor muy intenso, un abdomen en tabla y la pérdida de la matidez hepática, que eso es el neumoperitoneo. Y la obstrucción pilórica se presenta en pacientes que llevan una úlcera por mucho tiempo, y estos pacientes generan una fibrosis por la inflamación crónica que finalmente lleva a la obstrucción intestinal, que puede ser de tipo progresiva. Los pacientes presentan saciedad precoz, pueden empezar con distensión abdominal, náuseas, vómitos o pérdida de peso.
El primer paciente, generalmente el diagnóstico va a ser con una gastroscopía, o sea, en verdad una esofagogastroduodenoscopía para ver si hay cuál es el sitio del sangrado. En la perforación libre se ocupa una radiografía de tórax en bipestación, y en la obstrucción pilórica se suele ocupar una radiografía de abdomen para ver si hay obstrucción intestinal y una esofagogastroduodenoscopía para determinar ahí exactamente el lugar de la obstrucción. Por lo tanto, en general, como mensaje también acá, paciente con abdomen distendido, pídanle una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen para tirarnos la segura sobre el diagnóstico. Y en el paciente que tiene sangrado va a ser un poco más complicado el manejo, porque los últimos dos eran netamente cirugía y ahí ya no lo olvidamos nosotros. Sin embargo, en el paciente que tiene una alteración endoscópica, hay que tener claro que esta puede ser una úlcera con un sangrado activo, con un coágulo adherido, o simplemente una úlcera que tenga una mancha pigmentada o una base limpia. Para hacer el diagnóstico de esto se ocupa la clasificación de Forrest, que es una clasificación endoscópica que va del 1 al 3, siendo 1 sangrado, 2 con signos de algún sangrado o vasos visibles, y la tercera cuando no hay evidencia de sangrado. Sin embargo, lo dividimos de 1A a 2A, que son los que tienen mayor riesgo de sangrado, los 2B, que pueden o no tener riesgo de sangrado, por lo tanto hay que entrar, como para decirlo, a picar, y los que serían el 2C al 3, que son los que no tienen tanto riesgo de sangrado, tienen como un 2%. Entonces, nos vamos por el primero, sangrado activo o vaso visible. En estos pacientes hay que generar inmediatamente hemostasia, y si no se logra, el tratamiento va a ser quirúrgico. Si se logra, el paciente hospitalizado se coloca con vigilancia por 3 días y durante esa vigilancia se ocupa una infusión de IVP intravenosa, la cual sería con omeprazol a 40 miligramos cada 24 horas, y posterior se da de alta con lo que sería el IVP oral. Aquí se ocupan 20. En el caso de que el paciente tenga un coágulo adherido, este paciente hay que irrigarlo para ver si el coágulo se desprende o sigue adherido. Si el coágulo sigue adherido, hay que retirarlo, pero para ello se hace una inyección con adrenalina para poder generar una mayor vasoconstricción de los vasos. Luego de que se hace esto y sale el coágulo, se tiene que ver cómo quedó esa úlcera, si quedó con un sangrado activo o si presenta una mancha pigmentada o una base limpia, y aquí nos vamos al algoritmo respectivo. Ahora vamos al último algoritmo entonces. El paciente que tiene una mancha pigmentada o una base limpia, Forrest 2C o Forrest 3, este no requiere un tratamiento endoscópico, pero requiere un tratamiento médico, y va a determinarse según el grado, o sea, si es 3 o si es 2C, si este tratamiento va a ser ambulatorio u dentro del hospital. En caso de que fuera Forrest 3, se da para la casa con un tratamiento oral. En caso de que fuera Forrest 2C, en general se hospitaliza. Sin embargo, es como un poco más a criterio médico, va a decir disponibilidad de camas, ver cómo está el paciente, porque saben que tenemos ciertos riesgos al hospitalizar a cada paciente, pero el tratamiento siempre va a ser oral. Entonces nuestro paciente tenía 43 años, diagnóstico de úlcera, estaba en tratamiento con omeprazol y de repente empezó con distensión abdominal, dolor intenso, por lo tanto planteamos el diagnóstico de una perforación de pared libre. Y en este paciente se hizo la radiografía de tórax en bipestación, en la cual se ve el ligamento falciforme, que es un signo de neumoperitoneo, porque se aumenta el espacio entre la cúpula diafragmática y el hígado, lo cual genera que el ligamento falciforme se evidencie con facilidad. Por lo tanto, en este paciente tendríamos que plantear una conducta quirúrgica.